Buenas tardes, nos complace a todos tenerlos aquí en el webinar de hoy, Tecnologías Inalámbricas y Salud. Y hoy nos acompaña el doctor Carlos Donado, quien es egresado de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la USMA y realizó estudios de posgrado y doctorado en el Georgia Institute of Technology, enfocando su investigación en el electromagnetismo y radares ultracompactos. Posee especializaciones en políticas públicas y administración de tecnología de la misma institución. Posee más de 12 años de experiencia en investigación y desarrollo de circuitos pasivos de alta frecuencia y actualmente es ingeniero senior en la empresa canadiense Nanowave Technologies Inc., en donde investiga y diseña nuevas tecnologías para sistemas de teledetección y comunicaciones inalámbricas en el sector terrestre y aeroespacial. Desde el 2015 ejerce como investigador principal en diversos proyectos de la Unidad de Física Biomédica e Ingeniería de Indicasat AIP, donde trabaja en el desarrollo de novedosos dispositivos tecnológicos para el tratamiento de enfermedades infecto-contagiosas. También es profesor adjunto de la Universidad Católica Santa María de la Antigua. Ha participado en programas de investigación privados para corporaciones de alta tecnología, como también en programas públicos financiados por la NASA y la Agencia Canadiense del Espacio, y es miembro actual de IEEE y revisor de artículos para las revistas Transactions on Microwave Theory and Techniques and Microwave Wireless Letters. También es miembro del capítulo de MB, como de otros capítulos dentro de IEEE. Es un gusto para nosotros pues tener esta charla hoy con el doctor Carlos Donados. Él estará hablando y luego al final de la sesión vamos a tener la ronda de preguntas que pueden ir mandando sus preguntas por el chat durante la sesión y al final las leeremos. Y también estamos conectados en esta sesión por el Zoom y también por YouTube. Entonces, si alguno quiere verlo por YouTube, porque quizás por aquí se puede poner un poco lento, vamos a pasar por el chat el link del YouTube o se pueden quedar aquí. Así que adelante, Carlos. Muchas gracias, Doriana. ¿Me escuchan más o menos bien? Sí, te escuchamos bien. Sí. Ok, perfecto. Extender la cámara. Ok. ¿Me pueden ver? Vemos la No, presentación. te vimos un momento, pero ya, ahora sí, Ok. ahora sí. Ok, ok. Ahora sí. Muy buenas tardes, gracias por la introducción, Doriana. ¿Me escuchan todos bien, verdad? Le voy a solicitar a todos que se pongan en mute en el Zoom para que no haya problemas de eco. Preferiría que, como dijo Doriana, que las preguntas las escriban en el chat, ya sea en YouTube o en Zoom, y Doriana las va a moderar al final de la presentación. Entonces, bueno, me gustaría agregar a la introducción que también soy miembro activo, como ya dijo, de otras sociedades. Soy miembro de la Antennas and Propagation Society y de Microwave Theory and Techniques. Esas son las sociedades a las que históricamente he pertenecido por la mayor cantidad de tiempo, por la naturaleza de mi trabajo. Eh, también, y bueno, recientemente estoy en proceso de aplicación para Senior Membership en IEEE. Aparentemente soy elegible y no he hecho el proceso porque no he tenido mucho tiempo. Entonces, yo antes que nada quiero agradecer al ingeniero Jonathan y a Doriana por toda, y a la licenciada Doriana ya, por la invitación. Creo que tengo planeado más o menos hablar unos 50, 60 minutos. Si se aburren, no hay problema, pueden irse a hacer sus cosas y ver nuevamente la presentación en YouTube. Pienso que Doriana puede compartir la, la presentación luego a los que se inscribieron. Entonces,
Vamos a ver acá. Este webinar tiene dos objetivos principales. La primera es compartir con la comunidad científica panameña, y quiero darle la bienvenida a todos los participantes. Gracias por registrarse y creo que hemos tenido bastante apoyo entre Ciencia en Panamá, APANAC, Senacit, para esta presentación, así que les agradezco. Es importante para mí que otros investigadores en el área médica y en la parte de ingeniería se unan porque, como quería decirles, el primer objetivo de esta presentación es compartir avances recientes en el estudio de las interacciones de señales de alta frecuencia y el cuerpo humano. Es un campo sumamente dinámico y complejo. Al momento tiene más preguntas que respuestas. Entonces se presta mucho a realizar innovaciones novedosas y de altísimo impacto. El segundo objetivo es tratar de darle una perspectiva diferente a los participantes, a todos los participantes, sean técnicos o no, sobre este tema. Mi esperanza es que puedan aprender algo nuevo, que estimule su imaginación y que los equipe pues, con suficientes argumentos para validar cualquier información que les venga por los medios, por internet, y que puedan hablar del tema con otras personas. Y así, pues, descubrir la verdad ante las cosas que les llega, pues. Me gustaría hacer la salvedad que no soy especialista, que mi especialidad pues, es en electromagnetismo y en diseños de circuitos de microondas. Así que si realizo alguna omisión importante de o cometo algún error en alguna idea de medicina o biología, pues les agradezco a los expertos que se conecten en estas ramas, que sean especialistas en estas ramas y que aclaren al final de la presentación. Entonces, principalmente, el día de hoy estaremos aprendiendo sobre el bioelectromagnetismo, que es la disciplina de la ciencia, pues, que estudia las interacciones de estas señales inalámbricas, que pronto definiremos, y la materia viva. Veremos, pues, cómo se establece esta disciplina formalmente a lo largo de la historia. Y luego, tratando de responder la pregunta si estas señales inalámbricas son dañinas o no, pues revisaremos estudios bastante recientes, estudios epidemiológicos de cáncer, hasta estudios que analizan efectos de estas señales a nivel molecular. Entonces, y finalmente, para tratar de responder la pregunta si podemos usar estas señales o sacarles provecho, cerraremos con una serie de aplicaciones médicas recientes también en el uso de la biomedicina. Bueno, nuestra historia comienza a finales de los 1700. Para esa época muchas naciones ya habían caído, los viejos pilares del mundo se derribaban para dar paso a nuevas naciones y a nuevas formas de pensar. Y en Italia el físico Luigi Galvani tenía la sospecha que había alguna relación entre la electricidad y el movimiento de los músculos. Había disectado una enorme cantidad de ranas en sus laboratorios, y con la compañía de su esposa, que era hija de uno de sus profesores, se dedica pues al estudio de este tema, y un día, como cualquier persona común y corriente, amarra algunos cables en el patio de su casa, ata una rana, y entonces espera que venga una tormenta y que caiga un rayo y que algo suceda. Entonces, para la sorpresa de Galvani y su esposa Lucía, que también está activamente involucrada en todos los experimentos, y se dan cuenta que cada vez que ocurre un rayo, entonces una de las piernas de la rana comienza a moverse. Entonces Galvani hipotetiza entonces que estos movimientos musculares en seres vivos están gobernados por la electricidad, ya no tenía duda alguna, y se atreve a asegurar pues que esta electricidad es generada naturalmente dentro del cuerpo humano. Y nace así, pues, y se dedica el resto de su vida al estudio de la electricidad animal, o galvanismo, como él y su esposa le bautizarían. Entonces, entra entonces un amigo de la familia, Alessandro Volta, que se obsesionó por completo con los estudios de Galvani. Y entonces, como buen científico, procede a reproducir todos sus experimentos.
Carlos, disculpa que te ¿Sí? interrumpa. El YouTube no está andando. Sí, no Te están está dando. escribiendo. No, está como a la Déjame espera. revisar. Ok. Ok. Oh, qué lástima. Ujú. Déjame detener y activar. Ok. Ok, perfecto. Ya creo que debe estar andando. Pronto, pronto lo deben estar viendo. Ok. Ok. Entonces, Alessandro Volta comienza a obsesionarse con los estudios de Galvani y entonces se da cuenta pues que Galvani había cometido un pequeño error en sus conclusiones. A diferencia de Galvani, Galvani pensaba que la electricidad se producía internamente por movimiento de cargas dentro de la pierna de la rana. Las cargas positivas estaban dentro de la médula de la rana, las cargas negativas estaban en la superficie de la rana y al cerrar el circuito de estos dos cables, pues se producía un flujo de corriente, circulando la corriente dentro de las partes de la rana y se movía la pierna. Pero Alessandro Volta descubre pues que Galvani había usado dos cables de materiales diferentes. Entonces Volta dijo que la electricidad que se estaba produciendo no era por la diferencia potencial interna de la rana, sino que los cables en sí generaban el contacto de los metales pues causaba la corriente. Entonces probó con muchísimos metales diferentes, cobre, hierro, níquel, y todos, al usar cables diferentes, se producía una diferencia potencial eléctrica. Entonces, accidentalmente, producto de este debate con Galvani, Volta descubre el principio de la pila voltaica o la batería, que usamos hasta el día de hoy en todos los dispositivos que son móviles. Indistintamente del error de Galvani, los fundamentos de la bioelectricidad ya pues se habían cimentado, iluminando así uno de los misterios más grandes de la ciencia, el misterio del movimiento de los seres vivos. Hasta esa época, entre círculos académicos, todavía se creía que los músculos se movían por acción de un flujo psíquico llamado neuma, y un montón de explicaciones místicas que no aterrizaban en la ciencia. Y entonces Galvani ilumina pues ese campo. Y el estudio de la bioelectricidad pues tomó tanta popularidad que en fiestas aristocráticas las personas adineradas llamaban a científicos para que hicieran demostraciones del movimiento de la animación pues, de ranas muertas bajo la acción de electricidad. Incluso uno de los sobrinos de Galvani electrificó a un criminal que habían ejecutado recientemente en una plaza pública, y cuando el criminal, ya el cuerpo difunto del criminal, comienza a moverse con la aplicación de electricidad, pues ya se podrán imaginar la clase de choque que esto causó en la conciencia de las personas en ese entonces. Entonces, y sí, genera un profundo impacto no solo dentro de la comunidad científica, sino que dispara la imaginación de filósofos, de artistas, en especial pues de la escritora gótica Mary Shelley, que la lleva a crear una de las obras fundamentales de ciencia ficción y que ha sobrevivido magistralmente la prueba del tiempo. Frankenstein recientemente cumplió, creo que sus 100 años, más de 100 años de publicación, creo que casi 200 años tiene publicación, y pues les invito a que la lean porque explica este tema con un nivel filosófico muy, muy elevado. Entonces, en términos de tecnología, ni hablar, el descubrimiento de Volta por las discusiones con Galvani inicia el trabajo pues, de la batería moderna. Entonces, gracias a la cual tenemos autos eléctricos, completamente eléctricos,
y dispositivos móviles con una capacidad de cómputo y de transferencia de datos que pues nunca que ha guiado pues la evolución de la civilización humana a niveles nunca antes vistos. Entonces, pues del lado del galvanismo ya no quedaba duda que la bioelectricidad ocupaba un papel central en la vida y en el movimiento de los seres vivos. Y entonces pues logró transformarse en una parte integral en el diagnóstico de los humanos, por ejemplo, de trastornos con el encefalograma, como herramienta principal pues para el monitoreo de la actividad cerebral. La hemos llevado a tal nivel que podemos ver la actividad cerebral de un surfista mientras practica su deporte. Les invito a que busquen esa información sobre el experimento de Red Bull porque está bastante interesante. Y pues electrocardiograma, que está destinado pues a monitorear la actividad cardíaca. Estas dos herramientas ya son prueba inequívoca que somos máquinas bioeléctricas y que pues el éxito de estas dos herramientas pues limpian cualquier duda. Entonces, antes de continuar con la siguiente parte de la presentación, pues permítanme hacer una pequeña pausa para definir algunos términos que vamos a usar hoy. Entiendo que tenemos un público un poco diverso y no todo el mundo maneja la parte de alta frecuencia. Entonces quiero pues contarles que las ondas son señales que viajan por nuestro ambiente y por el ambiente que nos rodean, pues. Estas ondas pueden ser ya sea sonido, luz, las ondas del celular, y pues poseen ciertas propiedades. Por ejemplo, la primera propiedad es la amplitud, que es básicamente qué tan fuerte esta señal suena, o cuánta intensidad posee. En una onda de sonido es análogo a que alguien grite, pues es una señal de alta amplitud, es una onda de alta amplitud, y si alguien dice un secreto o baja la voz un poquito, entonces es una señal de baja amplitud. Eso también es una medida de la intensidad de la onda, qué tan fuerte es la onda y qué tanto puede afectar otros sistemas. Creo que alguien no está en mute. ¿Podrían ponerse en mute, por favor? Entonces, en cuanto a la siguiente propiedad, entonces vemos que es la amplitud, es la intensidad de esta onda. La frecuencia, pues, tiene que ver con cuántos pulsos se generan. Un segundito. La otra amplitud de onda. Si yo me quedo detenido en un momento y esta onda viene hacia mí, yo mido la distancia entre puntos máximos, entonces tengo lo que se llama la longitud de onda. Esta longitud de onda se puede medir, es algo conocido, está en el orden de los centímetros, milímetros o kilómetros para ondas de muy baja frecuencia. Entonces el siguiente concepto pues es la frecuencia, es qué tan rápido, cuántas repeticiones por segundo o por unidad de tiempo estas ondas se generan. En este caso, por ejemplo, podemos pensar en una niña que está moviendo una cuerda y el otro extremo estaría pegado a la pared o en cualquier otro lugar, y entonces entre más rápido ella mueve esta cuerda, pues se generan ondas de más alta frecuencia. Entonces, una onda de alta frecuencia tiene una longitud de onda corta y una onda de baja frecuencia tiene una longitud de onda larga. Entonces, la frecuencia pues se mide en hertz, en gigahertz o en megahertz para los propósitos de esta charla. Y un segundito. Entonces, otro concepto que les quiero compartir hoy es el de las ondas electromagnéticas. Las ondas que vimos ahorita mismo, como las ondas de radio, las ondas que se propagan por el mar, por ejemplo, solamente están hechas de agua o de sonido. Las ondas electromagnéticas
son ondas que están compuestas por dos tipos de ondas, que son la onda que tiene una parte eléctrica y una parte magnética. Entonces, de ahí su nombre, onda electromagnética, porque están juntas y ambas y no pueden existir la una sin la otra. Entonces, estas ondas electromagnéticas normalmente viajan a la velocidad de la luz en el vacío, viajan muy rápido. Es por eso que podemos tener conversaciones por celular de manera casi instantánea. Y también, pues, si estas ondas se propagan dentro del agua o dentro del cuerpo humano o dentro de una pared, pues viajan con mayor lentitud, una velocidad diferente de la velocidad de la luz. Entonces, también quiero compartirles pues que estas ondas se propagan. Estoy un poquito confundido aquí, que hay muchas ventanas abiertas. ¿Ok? Eso que ven allí es una antena, ¿ok? Una antena como la que tiene su celular o como la que tiene su televisión, etc. Si el equipo que están usando transmite, esas ondas se propagan de esa forma. La intensidad de la onda tiene puntos altos y bajos de intensidad que siguen el movimiento de la onda y estas ondas se pueden absorber. Si el transmisor las envía, pues el cuerpo humano las puede absorber. Entonces, y dependiendo de cuánta amplitud tenga la señal, entonces así mismo va a poder absorber más radiación electromagnética. Entonces ahora ya sabemos que es una onda electromagnética y sabemos que es una onda. Les puedo hablar un poco sobre el espectro electromagnético. El espectro electromagnético no es más que el conjunto de todas las ondas, de todas las frecuencias posibles, de todas las longitudes de onda posibles. Entonces, a la izquierda de la figura tienen ondas de longitud de onda muy larga. Por ejemplo, las ondas de radio son, si mides la longitud de onda de una onda de radio, te das cuenta que es del tamaño de una casa, de un estadio, y utilizan antenas muy grandes, como las antenas antiguas de estaciones de AM, que muchos de los presentes probablemente no conozcan. Y a medida que nos vamos desplazando hacia la izquierda, la frecuencia va aumentando y estas longitudes de onda se van volviendo más pequeñas, al punto de que en los rayos gamma las ondas son del tamaño de átomos. Entonces, otra cosa que les quiero compartir es que dependiendo del rango de frecuencias al que estas ondas se traten, reciben diferentes nombres. Entonces, por ejemplo, tenemos ondas de radio que son como más o menos hasta 300 MHz. Luego vienen las microondas. Las microondas, como las conocemos popularmente, pues no son los hornos de microondas. Los hornos de microondas utilizan las microondas para calentar comida. Las ondas que utilizan tienen una longitud de 12.5 centímetros o 2.45 GHz y esa energía que genera el horno de microondas es lo que utiliza la comida para calentarse. Dentro de las microondas también tenemos todo lo que es Wi-Fi, Bluetooth, todas las comunicaciones por celular pues se manejan en el borde entre las ondas de radio y de las microondas. Lo que vemos acá abajo en la figura son fuentes, cosas que generan ese tipo de ondas. Por ejemplo, el horno de microondas, por supuesto, el celular genera también microondas, muchos sistemas de radares generan microondas. En la parte del espectro infrarrojo, que está relacionado con la radiación de temperatura. Doriana, ¿por qué me aparece en el Zoom el spotlight? Creo que se podría reparar para que... ok. Creo que lo tenía que hacer ya hace rato. Sí, ahí se ve mejor. Sí. Entonces, ¿dónde estaba? Ok. Sí, en el infrarrojo pues es donde se irradia la temperatura, básicamente. Y vemos que las personas somos fuentes de radiación electromagnética cuando generamos calor. Entonces tenemos una huella espectral, como se le llama, porque radiamos
energía electromagnética en la frecuencia de infrarrojo. El sol, las luces visibles, todos los colores que vemos son parte del espectro electromagnético y son ondas electromagnéticas, solo que en este caso son colores que vemos con nuestros ojos. Entonces, creo que ya tengo más o menos... ok. Y a medida que aumentamos la frecuencia, que nos vamos desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, las ondas se van haciendo más pequeñitas, y la mínima unidad o paquete de energía que podamos emitir, entonces luego se va transformando, se va comportando o transiciona de un comportamiento de onda a un comportamiento de partículas. Es decir, que los rayos gamma no son una onda que el cuerpo absorbe, sino que son partículas que chocan contra los átomos del cuerpo. Entonces, haciendo una revisión de la literatura, me encontré con esta visualización genial del canal de YouTube Veritasium, en donde, y recomiendo que se suscriban si les gustan los temas de ciencia, porque el contenido es muy bueno, bastante revisado verificado, pues. En este video el autor, en lugar de poner la visualización clásica del espectro electromagnético, ubica las ondas, el tipo de radiación electromagnética que se comporta como onda a la izquierda, y el tipo perdón, a la derecha, su izquierda, creo que, sí, a su izquierda, y el tipo de radiación electromagnética que se comporta como partículas a la derecha. La alfa y la beta son ondas que se comportan como partículas. Entonces, todo lo que es microondas, la luz solar, los teléfonos celulares, por ejemplo, los rayos ultravioleta, los rayos X y gamma, se comportan como ondas. Entonces, adicionalmente, él ubica la radiación que es dañina, o que asumimos que es dañina, porque puede causar cambios irreversibles en los objetos contra los que choca. Entonces, esta radiación dañina que está en la parte inferior del gráfico es capaz de tumbar electrones de la estructura molecular ya sea de un cuerpo inerte o un cuerpo vivo. Entonces, y en la parte de arriba, pues, se asume que las ondas, como las ondas de los celulares, las microondas y la luz solar, no son dañinas porque simplemente cuando estas ondas chocan contra la materia, pues la energizan los electrones que están en las capas exteriores de los átomos, y al volver a su estado base liberan calor. Entonces, es decir, que estas ondas simplemente calientan la materia, no la cambian permanentemente. Entonces no hacen cambios irreversibles. Entonces, allá también en las ondas no dañinas podemos añadir a las ondas de radio y TV. Entonces, esta onda que es dañina, que puede tumbar electrones de las estructuras moleculares, podemos catalogarla como radiación ionizante, porque al tumbar un electrón de los átomos con los que choca, entonces ioniza la materia. Y entonces eso causa una serie de problemas en cuerpos vivos que veremos de inmediato. Entonces, las que suponemos que no son dañinas, cuando chocan contra algún cuerpo vivo, no tumban electrones, no ionizan la materia, entonces se les llama radiación no ionizante. Entonces, pero estas señales con suficiente potencia, como dije anteriormente, logran calentar los cuerpos con los que se chocan. Y pues, ¿cómo sabemos que una onda es dañina o no? Lo sabemos por esta simple relación que en la física se conoce como la ecuación de energía del fotón, y nos dice simplemente que la energía correspondiente al mínimo paquete de radiación que una señal electromagnética puede tener se obtiene multiplicando la constante, esa H, que es la constante de Planck, por la frecuencia de la señal. Entonces, por lo tanto, radiación con frecuencia más alta tiene energía más alta. Radiación con frecuencia baja tiene energía más baja. Entonces,
vemos que la energía de un solo paquete de radiación de los teléfonos celulares, de radio TV, está por el orden de 1 por 10 a la menos 7 electronvoltios, que es una medida de energía. Y a medida que vamos pasando a la radiación dañina, que son los rayos ultravioletas, ya al orden de 41 electronvoltios, entonces vemos que tenemos efectos irreversibles. Entonces, en términos biológicos, pues se dice que la radiación ionizante causa cáncer, por eso es que nos ponemos bloqueador solar cuando vamos a la playa, porque los rayos, para protegernos de los rayos ultravioletas, y no nos tomamos radiografías de rayos X todos los días, porque definitivamente quedaremos sin muchos electrones y nos enfermaremos de cáncer, de seguro. Y entonces, lo que dice pues, la física es que la radiación no ionizante, que es de energía muy baja, recibida en grandes cantidades, simplemente calienta la materia sin causar ningún cambio permanente en ella. Al menos eso se creyó por muchas décadas del siglo pasado. Entonces surge una pregunta fundamental. ¿Pueden las microondas tener efectos dañinos sobre la materia viva que no necesariamente sean efectos térmicos? Entonces, dicho de otra forma, pues puede la radiación de nuestros celulares, de nuestro horno de microondas, de nuestras computadoras, hacer algo más que calentar nuestras orejas cuando hablamos por teléfono. Entonces, quiero que recuerden esta pregunta porque pasaremos el resto de la charla tratando de responderla. Así que, pues, continuando con nuestra historia, trataré de dar un pequeño recuento de los avances del campo hasta los años 60. Estos avances están resumidos magistralmente en esta publicación de los Anales de la Ciencia, con autoría de académico de la Universidad de Michigan, y es altamente recomendada si les interesa este tema. Después del debate de Volta y Galvani, que cubrimos y probablemente no lo pudieron ver en YouTube porque no estaba la señal mandándose, ya para 1886 ya se sabía que el cuerpo humano y los cuerpos vivos eran máquinas electroquímicas. Y bueno, para 1886 ya Hertz descubre las ondas de radio y las logra generar de manera controlada. En 1901, Marconi logra realizar la primera transmisión transatlántica de radio de Inglaterra a Canadá. Y el mensaje que mandó fue exactamente la letra S en código Morse. Así que nos imaginamos pues qué pensaría Marconi si supiera que 120 años después estamos hablando de él por Zoom o por YouTube y con alcance a todo el planeta, con todo lo que le costó mandar la letra S a lo largo del Atlántico. Y pues poco a poco la civilización humana logra manipular el poder del electromagnetismo para la transmisión del conocimiento a distancias y a velocidades que nunca se habían experimentado antes. Pero está el teléfono, está el telégrafo, que fueron los inventos revolucionarios de aquella época, que lograban enviar información, por poca que fuera, instantáneamente por muy largas distancias. Entonces, antes de los años 20, ya el científico francés D'Arsonval había demostrado que era posible elevar la temperatura del cuerpo humano usando una corriente de alta frecuencia sin electrocutar al paciente. Yo cuando estaba leyendo esto me imaginé cuántos pacientes pudo haber electrocutado el hombre probando su teoría. Pero bueno, ya se había demostrado pues que si circulaba una corriente de alta frecuencia en el cuerpo se podía calentar sin mayores trastornos. Y durante este tiempo previo a la Segunda Guerra Mundial, los profesionales de la medicina estaban muy interesados en elevar la temperatura del cuerpo para el tratamiento de infecciones. Elevar la temperatura del cuerpo para el tratamiento de infecciones al punto de que inducían fiebre en sus pacientes. El proceso de inducir fiebre en un paciente para curar enfermedades luego se llama pues como el tratamiento de diatermia o terapia de fiebre, y no era una tarea muy fácil elevar la temperatura de los pacientes. Inicialmente incluía inyectar malaria a los pacientes para que tuvieran fiebre para eliminar infecciones bacterianas. Entonces la idea de inducir fiebre sin la intervención de otro patógeno que pudiera matarte en el proceso, pues parecía muy atractiva, y la pregunta en ese entonces fue, ¿podemos usarla? ¿Podemos usar estas microondas
o estas señales de radio de alta frecuencia para algún propósito químico. Y entonces, pues, aunque la retórica dominante en aquella época era que las ondas de microondas solo causan aumento de temperatura, por la razón que vimos anteriormente, algunos científicos e ingenieros de muchas partes comenzaron a observar efectos curiosos que no estaban necesariamente relacionados con aumentos drásticos de temperatura. Por ejemplo, en estaciones de radioemisoras se encontraban moscas, ratones, ratas muertas cerca de los circuitos de transmisión. Nadie sabía por qué. No se sabía si, o sea, no había evidencia, pues, de que el aumento de temperatura había sido la causa de muerte. Entonces, en la Escuela de Medicina de Harvard también se comienza a hipotetizar la idea de que las ondas cortas de radio podían ser utilizadas para tratar tumores sin generar calor aparente. Entonces estamos hablando de que cuando tú aumentas la intensidad de una irradiación por microondas o por ondas de radio, el efecto puede causar calor y elevar la temperatura del cuerpo. Pero ya en Harvard se pensaba que se podía tratar tumores sin generar calor aparente en los pacientes. Entonces, es decir, que se estaban dando muchas pistas de que habían efectos no térmicos en las microondas y en las ondas de radio. Entonces, justo antes de la guerra, se inventan los primeros tubos de Klein, que son, digamos, el corazón de un generador de microondas. Y con estos, que son elementos esenciales, pues, para generar las señales de alta frecuencia. Y entonces, pues, se dieron grandes esperanzas dentro de la comunidad científica, la comunidad médica, porque ya con este dispositivo, pues, iban a poder hacer aparatos que generaban frecuencias más estables, más altas, con mayor potencia, y eran compactos e ideales para que se proliferaran en todos los hospitales de Norteamérica, porque tendrían mayor disponibilidad, mejor calidad de los tratamientos térmicos también. Entonces, pero ocurre la Segunda Guerra Mundial y todos los tubos de Klystron fueron ocupados en sistemas de comunicación y de radar militares, y pues termina allí por completo, de un día para otro, la época de aplicaciones médicas en las microondas. Entonces esta época es sumamente importante, quiero que la recuerden porque, y es muy relevante para esta presentación, porque a pesar de que yo les prometí que íbamos a ver publicaciones recientes sobre el tema, esto es fundamental porque en esta época es donde nace el dogma de que las microondas solo poseen efectos térmicos, ya que la comunidad médica, pues, creía que ellos querían evitar, pues, que se pensara que las ondas de microondas o las ondas electromagnéticas podían usarse como un remedio milagroso para curar cualquier tipo de enfermedad. Y entonces, intencionalmente dijeron, no, las ondas de microondas no pueden curar ningún tipo de enfermedades, solo generan calor y solo se pueden utilizar para la diatermia. Entonces se pone un estigma científico de manera que cualquier intención de estudiar efectos no térmicos o la sola mención de que las microondas causan efectos no térmicos se encontraba con una gran pared, porque lo primero que te pedían era la evidencia. ¿Dónde está la evidencia de esta interacción no térmica? Si tú no puedes comprobarlo, entonces no es cierto. Y tal vez en ese momento pues no se conocían o no se disponían de las herramientas técnicas para demostrarlo. Entonces, durante la guerra se realizaron enormes avances en la tecnología militar, y entre ellos pues el secreto que dio la victoria a los aliados, a los nazis. No estoy hablando de la bomba atómica, sino de la tecnología de radar. Esta tecnología le salvó la vida a muchísimos civiles en el bloque aliado, interceptando ataques de aviones y misiles sin importar las condiciones de visibilidad, estuviera lloviendo, hubiese neblina, hubiese nieve, etcétera, los radares podían interceptar. Imagínense, no sé si han visto las imágenes lamentables entre el conflicto de Israel y Palestina ahorita mismo, pues esas mismas imágenes eran comunes durante los años 40, durante la guerra. No a este nivel que estamos viendo ahorita mismo, pero eran los inicios. Entonces, después de un tiempo, pues los operadores y técnicos de radar comenzaron a reportar síntomas como calvicie, temperatura corporal elevada, esterilidad temporal. Y entonces el ejército de Estados Unidos realiza estudios
para saber qué estaba pasando. Entonces ellos pensaban pues que la exposición a las ondas de radar era el problema. Pero después los estudios concluye pues que los magnetrones o los generadores de microondas que producían rayos gamma sumamente sutiles y que era el generador mismo, como el que ven ahí de los tubos de Klystron, que estaba dando productos de radiación ionizante y que simplemente al poner un blindaje pues, en este aparato se suspende el problema y pues que se concluye que eso era la fuente de los efectos adversos. Entonces, estudios subsecuentes, más técnicos continuaron sintiendo dolor de cabeza, algo de temperatura, pero el ejército dijo que era normal, que eran efectos temporales y que eran producto de trabajar con esta tecnología. Entonces, en los años después de la guerra, resurge, ya los tubos de Klystron se liberan y las tecnologías de generación de microondas avanzaron un montón, así que resurge el interés, pues, de utilizar estos tratamientos médicos como la diatermia, y pues se establece como un tratamiento clínico convencional. Pero luego en la clínica Mayo, ¿sí? la clínica Mayo que usualmente que se escucha en los medios, se escuchan reportes que después del tratamiento diatérmico, perros y conejos padecían de opacidades en los ojos, es decir, sufrían de cataratas, y ratones mostraban deformaciones testiculares y estos daños ocurrían a muy bajos niveles de potencia de microondas en los tratamientos diatérmicos. Y lo que llamó la atención nuevamente del ejército porque por riesgos ocupacionales todavía tenías una gran cantidad de técnicos trabajando en sistemas de radar. Y entonces uno de ellos sufre de dolores, muchos de ellos sufren de dolores de cabeza y uno de ellos sufre de sangrado interno y pues se reactiva pues la investigación. Nuevamente encuentran que el problema no es la radiación de microondas, sino que es la generación, que genera, en esta ocasión estaba generando radiación ionizante como la anterior, y entonces la investigación en ese momento pasa de si podemos sacarle beneficio a la tecnología a la pregunta dominante era, ¿hemos causado algún daño? ¿Y a qué niveles ocurre ese daño? Entonces aquí es donde poco a poco se financia formalmente un programa de proyectos de investigación sobre los efectos de las microondas en seres vivos. A Triservice como resultado, y entonces este programa, pues en este programa pues se establecen niveles de potencia máximos para los cuales no se observaron efectos de catarata, de daño testicular en los animales. Nuevamente, estaban buscando ese efecto en específico, qué estaba causando el daño testicular y en las cataratas, y la investigación simplemente se limitó a entender pues cuál era el nivel de potencia pues que causaba este efecto. Entonces se continúa bajo el análisis térmico, pues se concluye que como el ojo y los testículos no poseen suficiente irrigación cardiovascular, no tienen suficiente movimiento de sangre, pues la sangre no remueve el calor y por lo tanto todas las microondas se absorben causando los efectos observados. Esto en animales. Y entonces todas las investigaciones se enfocaron en efectos térmicos de alta potencia, opacando cualquier posibilidad de investigaciones que dieran pistas sobre efectos no térmicos, porque todas las investigaciones se realizaban a muy alta potencia. Vamos a subir la potencia lo más que podamos y vamos disminuyendo hasta que no encontramos efecto. Entonces, y una de las críticas principales de este estudio, pues que los autores dicen es que estos estudios nunca fueron guiados por la curiosidad científica, fueron guiados por un utilitarismo que estaba más interesado en encontrar primero aplicaciones, o sea, podemos utilizar las microondas para tratamientos médicos, o encontrar límites de riesgo, o sea, a qué nivel no lastimamos a nuestros empleados. Y me pareció muy curioso leer que la principal razón no era descubrir si se estaban enfermando o no, sino subirles la moral, porque muchos de ellos estaban con muy baja moral cuando trabajaban en los puestos de radar porque tenían miedo de que se iban a enfermar. Entonces el pensamiento militar era, tenemos que subirle la moral a nuestros soldados porque entonces perdemos cualquier conflicto. Entonces,
como se realizaron todos los estudios a muy alta potencia, se elimina pues cualquier posibilidad de entender si existían efectos no térmicos. Entonces, la historia hubiese sido muy diferente si desde un principio se hubiese reconocido que la radiación electromagnética es una exposición novedosa, una exposición o novel exposure, en inglés me gusta un poquito más el tono. La exposición novedosa puede sonar un poco ambigua en español, pero una exposición novedosa a un perturbador del ambiente. Entonces, y es importante notar que los niveles actuales, en verde pueden apreciar que esos son los niveles naturales de la Tierra sin influencia humana. Y a medida de los años, los niveles de radiación por microondas, por ondas de radio, etcétera, han ido aumentando a medida que nosotros vamos aprendiendo cómo utilizar el espectro electromagnético. Entonces, en esta carta de The Lancet, científicos de la Universidad de Albany advierten pues, que los efectos de la radiación electromagnética también se extienden a la flora y a la fauna. Es decir, no tenemos que estudiar qué está pasando a muchos niveles de nuestro cuerpo, porque ya de por sí los niveles en áreas urbanas ya están muy por encima de los niveles naturales, y esa radiación está aquí para quedarse, porque está el corazón de nuestra civilización. Entonces, esos efectos en la carta de The Lancet también ellos advierten que también se extienden a la flora y a la fauna, y que especies que cuentan con magnetorrecepción, como las aves, cualquier especie que se use para la magnetorrecepción para orientarse con el campo magnético de la Tierra y navegar grandes distancias, pues incluyendo las abejas, son muy susceptibles a campos electromagnéticos. Y esos efectos deben ser estudiados con suma urgencia. Entonces, comenzando de cero, ya no pensando en una aplicación general o en específico, para limitar radiación para minimizar el riesgo ocupacional, ni para pensar en tratamiento clínico, debemos hacer un abordaje diferente a estudiar una exposición novedosa, porque es algo nuevo, aunque ya tiene un siglo de estar funcionando, y ver pues si ante la exposición de radiación por microondas, diferentes sistemas del cuerpo humano o de cuerpos vivos demuestran compensaciones fisiológicas, es decir, que el cuerpo responde positivamente o se refuerza algo deseado en el cuerpo, o si existe una compensación patológica, que es una respuesta adversa a esta exposición. Entonces, y abandonar pues el dogma de que las microondas solo causan efectos térmicos. Entonces, esas preconcepciones deben trascenderse para poder entender qué es lo que está pasando realmente con este tipo de radiación. Y bueno, con suerte, después de la introducción de los hornos de microondas, de la difusión por televisión, ya en los años 80 y en los años 90, y la introducción de los teléfonos celulares, pues se ha destinado muchísimo dinero para realizar estudios a gran escala. Especialmente durante los años 90 se ve un auge en el financiamiento de estos estudios, y a diferencia de las décadas anteriores, donde las fuentes de radiación electromagnética se encontraban en estaciones remotas, las estaciones de televisión. Cuando uno compraba una televisión, pues ella recibía las ondas de radio. Cuando uno tiene un radio AM/FM, recibe ondas de radio. Pero con la introducción del horno de microondas, pues trajiste un transmisor, un generador de microondas a la cocina, y con la introducción del celular, pues ya llevas un generador de microondas a donde quiera que tú vas. Entonces, el ambiente cambió por completo luego de la introducción de las comunicaciones personales. Entonces, este estudio publicado en el 2019, este sí es un estudio reciente, por científicos de múltiples instituciones de investigación médica en la Unión Europea, pues se realiza un meta-análisis, es decir, un estudio de múltiples estudios epidemiológicos conducidos hasta la fecha. El estudio es necesario, como ven, porque los resultados o conclusiones son muy inconsistentes y no se repiten para muchos estudios individuales. Estudios pueden
dar como conclusión, un estudio puede dar como conclusión que el uso de celulares incrementa el riesgo de meningioma, o otro estudio realizado con otros parámetros diferentes, con otra población diferente, puede dar otro resultado totalmente distinto. Entonces el metaanálisis pues, es una herramienta robusta pues, que permite combinar todos los resultados de todos los estudios realizados en diferentes tiempos y generar una conclusión más estadísticamente confiable. Y bueno, el estudio concluye que el uso extendido de teléfonos celulares no representa riesgos significativos en el caso de tumores pituitarios, en meningioma, y tampoco en tumores en glándulas salivares. Se pensaba en algún momento, pues se piensa que al tener las glándulas salivares tan cerca del teléfono celular, pues esas áreas son propensas a tumores. Y el análisis encuentra, pues después de analizar muchos estudios, que no hay un riesgo significativo. Que no es el caso para cánceres de tipo glioma. El glioma es un tipo de cáncer que ocurre en el cerebro y en la espina dorsal. Y el neuroma acústico, pues que es un tipo de tumor no cancerígeno en el nervio que conecta el oído al cerebro. Entonces estamos en un área que ya pues está muy cerca de la radiación pues del teléfono celular, y entonces se identifican riesgos con arriba de 1 con intervalos de confianza que incluyen el efecto nulo, o sea que aunque encontraron un riesgo incrementado, también dentro de la variabilidad del estudio pues se encuentra que tampoco hay efecto. Entonces se considera pues que el uso extendido de telefonía celular representa un riesgo un poco leve para el desarrollo de este tipo de cáncer. O sea que no es absolutamente concluso de que su teléfono celular causa glioma o neuroma acústico para usos extendidos, pero existe un pequeño riesgo al respecto. Entonces, basado en todos esos estudios, estos estudios incluyen estudios recientes, pero el primer gran estudio, que fue el estudio Interphone, creo que fue en Suecia, si no me equivoco, pues concluye que hay una pequeña posibilidad pues, del riesgo de glioma. Y basado en esa información, en el 2011, la Organización Mundial de la Salud declara que la radiación por electromagnetismo o radiofrecuencia es posiblemente cancerígena. Entonces recibe una clasificación 2B en su catálogo de sustancias posiblemente cancerígenas. Entonces, y esa definición se mantiene vigente hasta la fecha. Entonces, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y es que el problema es que estos estudios grandes se realizan con muchos retos, como lo son la falta de un grupo de control. No tenemos un grupo de control, todo el mundo usa celulares. Entonces, es imposible analizar cuál es el efecto de no tener celular versus el efecto de tener el celular. No como en el estudio clínicos de las vacunas. ¿Te pusiste la vacuna o no te pusiste la vacuna y ves si te enfermas? ¿No? En estos estudios, pues todo el mundo tiene celular. Entonces, existen otras formas epidemiológicas de determinar, pues, si estos estudios, otras formas de determinar, pues, el efecto, pero muchos de ellos son anecdóticos. Por ejemplo, se analiza un caso de una persona que le haya dado un glioma y se le pregunta cuáles eran sus hábitos de uso celular hace 10 años o hace 5 años. Entonces la persona, pues, dentro de su memoria va a decir algo, pero no necesariamente va a ser lo correcto o va a proveer la información necesaria para proveer información contundente al respecto. Entonces, favorablemente, muchas personas que tienen glioma dicen, bueno, sí, yo era un usuario de todo el tiempo en el celular, por horas extendidas, y por eso fue que me dio el cáncer. Entonces, no necesariamente es correcto. Entonces, y en al menos uno de los estudios grandes, creo que fue en el Interphone, se encontró pues, que varios de los consultores involucrados en el estudio realizaban trabajo independiente para compañías de telefonía celular y no lo declararon en sus publicaciones.
Desde entonces hemos logrado un avance enorme en declarar ah, eh, discúlpeme, perdón, declaración de intereses personales en los estudios. Entonces, si tú perteneces a una organización que puede tener un conflicto de interés con el estudio, pues tienes que declararlo explícitamente y de esa forma los lectores pueden juzgar si un estudio es válido o si tienen algún sesgo personal. Estos sesgos de conflictos de interés, pues no solo son endémicos a los estudios de cáncer y celulares, también se han visto en el estudio de tabaco, se han visto en el estudio de cambios climáticos y son sumamente dañinos para el avance del conocimiento en estas áreas. Entonces, pero yo creo que indistintamente de todos los retos que les he mencionado, uno de los retos más grandes que tienen al estudiar efectos de largo plazo es que la tecnología de teléfonos móviles ha cambiado enormemente desde el inicio de los estudios. Si ven los teléfonos de los años 90, ni se parecen en lo absoluto a un teléfono que usamos en el 2020. Entonces, también la forma en que lo usamos anteriormente era el hombre de negocios que tenía su celular y que lo usaba en su oficina o mientras estaba en el carro y ya cuando llegaba a la casa no lo usaba. Entonces, poco a poco, cuando se fueron reduciendo el tamaño de los celulares, fueron cambiando nuestros hábitos al punto de que ya como usamos un teléfono hoy, no se parece en lo absoluto. Ya, o sea, muy pocas veces yo veo personas hablando por celular, especialmente la gente joven. El chat es algo más común. Entonces, otro de los problemas enormes que tienen estos estudios celulares es que, aunque pudieran extraer la data de los proveedores de servicios de celular, solamente se analizarían las llamadas usando el sistema de telefonía. No se analizarían llamadas por Skype, por WhatsApp, por otro tipo de plataformas, porque esas llamadas cuentan como data. Entonces, ni hablar, estos cambios de tecnología de 2G a 3G, la introducción de Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, y en medio del estudio, uno de los estudios más grandes del Interphone en los años 2000, Steve Jobs introduce el iPhone, introduciendo así el smartphone y cambiando para siempre pues, la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos. Entonces, también el modelado por software de las interacciones entre fuentes de microondas y el cuerpo es sumamente complejo. Conocer al detalle cuáles son las propiedades eléctricas de cada capa de la piel, del hueso, de la sangre, del tejido muscular, del tejido cerebral, es un trabajo que es arduo, computacionalmente costoso. Es decir, cuesta muchísimo trabajo correr estas simulaciones, tienden a demorar bastante tiempo. Y no solo porque también las microondas tienen diferentes niveles de penetración dentro del cuerpo humano a medida que aumenta la frecuencia. Entonces, señales de muy baja frecuencia, por ejemplo, a 10 MHz atraviesan el cuerpo porque tiene una penetración de 10 metros, es como si no hubiese nada aquí y toda la señal pasa a través del cuerpo. Pero a medida que nos vamos acercando a telefonía celular o Bluetooth o Wi-Fi, entonces la señal solamente penetra unos cuantos centímetros dentro del cerebro o dentro del área del cuerpo donde cargues tu celular. Esto significa pues, que tiene cierto nivel de penetración y pues, que puede haber un efecto relevante, ¿no? Entonces, también está el hecho de que las microondas de diferentes tamaños interactúan con diferentes objetos de forma totalmente distinta. Por ejemplo, en esta imagen que ven acá arriba, se muestra el nivel de penetración de una señal de celular en la cabeza de un niño de 5 años. Ves que casi toda la cabeza, que la señal penetra casi por completo dentro de la cabeza del niño. Y mientras que en un adulto la penetración es simplemente unos cuantos centímetros. Entonces, no es solo de hecho de penetración de tejido, sino que la misma forma de la cabeza conduce pues, a que haya más interacción de los campos dentro del
del cuerpo humano. Entonces, dentro de los efectos de estas ondas, aparte de los estudios de cáncer, uno de los efectos más importantes y que se descubrió tan temprano como la década de los 90, y que se ha corroborado en muchísimas investigaciones, es la debilitación y ruptura pues, de la capa cerebrovascular, cuando el cerebro pues, interactúa con estas ondas de celular. La capa cerebrovascular es básicamente un filtro que tiene nuestro cerebro contra toxinas presentes en la sangre. Entonces el cerebro pues, filtra la sangre buena, digámoslo de esa forma, y la acepta y rechaza pues, todas las toxinas que vienen de la sangre. Esta capa es tan fuerte que resiste la entrada de sustancias tan poderosas utilizadas en la quimioterapia, de tal forma que es un problema tratar cánceres dentro del cerebro porque la capa cerebrovascular no deja entrar las medicinas que atacarían este tumor. Entonces se ha encontrado pues, que las exposiciones a niveles muy bajos de microondas en ratas debilitan esta capa, lo que permite la entrada de toxinas no deseadas al cerebro. Y te puede decir, bueno, esto es un problema, pero muchos científicos ven una oportunidad porque piensan, bueno, si las microondas debilitan la capa cerebrovascular y este efecto es temporal, entonces podemos aplicar microondas temporalmente a pacientes de cáncer en el cerebro para aplicar la quimioterapia y eliminar la aplicación de microondas pues, cuando ya termina el tratamiento. Entonces, las microondas también causan otros efectos en el sistema nervioso, como la desmielinización, que es digamos, la capa de grasas que recubre las células nerviosas. La autofagia, produce autofagia, que es cuando las células se devoran a sí mismas, y cambio de canales iónicos, entre otros. Entonces la mayoría de estos estudios se realizan en ratas y todavía estudios en humanos a gran escala no se han realizado. Entonces, a pesar de que hay mucha evidencia en el estudio de ratas, la evidencia en el cuerpo humano todavía tiene espacio para investigación. Entonces, en cuanto al aprendizaje de memoria, también los estudios se realizan principalmente en ratones y varían dependiendo de la frecuencia y condiciones de exposición. Entonces, los estudios no se repiten porque cada científico desarrolla un sistema de exposición diferente, trata frecuencias diferentes y entonces los estudios no son conclusos. En algunos casos se ha encontrado pues, que las ratas, después de exposiciones a microondas, no pueden resolver problemas sencillos de matemáticas, ellos tienen unas pruebas estándares que le realizan a las ratas, los ponen en un laberinto, por ejemplo, y pueden encontrar la salida del laberinto, y si la rata encuentra la salida del laberinto, pues está bien, puede pensar. Pero si no encuentra la salida del laberinto, entonces tienen problemas de aprendizaje de memoria, y se ha encontrado pues, que después de la aplicación de microondas, entonces ciertas ratas no pueden resolver el laberinto, y en otros estudios lo pueden resolver sin problemas. Entonces, en este estudio, pues un investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Grecia combina dos sustancias que se sospechan genotóxicas, dos condiciones que se sospechan genotóxicas. La primera es una alta dosis de cafeína y la segunda es un extendido uso de llamadas de celular. Y encuentra que el uso combinado de ambas, alta dosis de cafeína con una llamada larga de celular, toma primero la sangre antes de la exposición y luego la sangre después de la exposición y incrementa significativamente el número de cromosomas dañados y que el efecto es casi lineal con respecto a la duración de la llamada. Ahora, el número de personas que utilizó en su estudio fueron 6 solamente, pero en todos los casos se vio este tipo de efectos. Tocaría ya, antes de concluir que los teléfonos celulares están dañando tus cromosomas, hacer estudios a gran escala, que sean verificables por otras personas, por otros científicos en otros lugares, etc. Pero pues sí, concluye que la exposición a frecuencias de telefonía celular UMTS, que es uno de los sistemas de celular del mundo,
es hasta 100, esta señal tiene un nivel 136 veces más bajo que el límite internacional recomendado. O sea, que es muchas veces más bajo que de lo máximo que podrían irradiar la regulación que tienen estas transmisiones. Tiene un efecto genotóxico y que es más elevado que el causado simplemente por una dosis alta de cafeína. Entonces, ahora después de haber aprendido todo esto, mi idea no es que ustedes vayan ahora a vandalizar torres de celulares como ha ocurrido en este último año, porque mucha gente piensa que las torres de celular causan COVID. Una de las teorías de conspiración que son muy populares en la época. No, mi objetivo no es ese, tampoco es que usen sombreros de papel de aluminio y que reconsideren, sino que simplemente reconsideren pues su relación y la de sus hijos con los dispositivos móviles y pues minimicen a lo que más puedan el grado de exposición dentro de límites razonables, pues, que dejen funcionando. Como dije anteriormente, las comunicaciones inalámbricas son una parte esencial de nuestra civilización. Nosotros podemos almacenar, transmitir conocimiento a niveles que nunca antes habíamos visto. Y este tipo de radiación está aquí para quedarse. Entonces, si se encuentra realmente efectos irreversibles y realmente dañinos, pues se espera que la industria haga sus ajustes acordes, poniendo límites más rigurosos en los límites de transmisión máximo de estos dispositivos de celular y haciendo los cambios necesarios pues, para proteger a la humanidad. Pues. Entonces, solo para ponerlo un poquito de perspectiva, solo quiero que piensen cuántas vidas han salvado las radiografías de rayos X durante esta pandemia. Cuando los rayos X, los he dicho desde el principio, son radiación ionizante y la radiación ionizante sí causa cáncer. Y causa daños irreversibles en el cuerpo humano, pero usados en la cantidad y en la forma adecuada, pues salvan vidas, pueden causar grandes beneficios. Los rayos X y las radiografías son una herramienta esencial en el diagnóstico de enfermedades en la medicina moderna. Y de igual forma, con esta idea, muchos científicos han utilizado las microondas para el desarrollo de tratamiento de tumores malignos por un método de ablación por microondas, que en esencia destruyen el tumor por medio de microondas y calor. Es un efecto térmico. Eso se conoce, la ciencia se conoce, se utiliza y se puede enfocar para matar solamente las células malignas. Y en un estudio clínico reciente, pues se usó un protocolo estandarizado y de 69 procedimientos se logró un grado de efectividad de 88%. De eficacia, sin complicaciones en los pacientes y con resultados comparables a largo plazo con otros métodos convencionales. Entonces estos tratamientos, la tecnología de microondas es tradicionalmente más barata que los métodos convencionales y por lo tanto pueden llevar a muchísimas más personas que usando métodos convencionales. Entonces, eso por el lado de tratamientos de tumores. Ya estamos a un nivel de estudios clínicos. También hay tratamientos cosméticos. Disculpen si no pueden leer lo que está allí, pero para darles una idea, las varices son venas que se generan en la pierna de las personas por estar sentado mucho tiempo, por estar parado mucho tiempo también. Son las venas de los maestros, de los profesores, a veces se desarrollan con mujeres embarazadas, muchas veces en varones que se pasan mucho tiempo sentados. Y entonces se utiliza un método de ablación por microondas en donde se mete un catetéter. El método es transitorio. El catetéter contiene una punta que emite microondas y quema pues, la vena, la colapsa, de tal forma que ya la sangre no pueda pasar por allí. No importa si se cierra, porque la sangre superficial es un porcentaje pequeñísimo de la sangre que circula por todo el cuerpo. Y entonces este tratamiento pues, tiene resultados clínicos que están a la par pues, de otros métodos. Entonces, también existe la imagenología por microondas. Los que han tenido la oportunidad de viajar por avión
En muchas aplicaciones pues, se utiliza para detectar armas escondidas en la ropa de las personas, pero también hay un interés muy grande dentro de la comunidad en desarrollar sistemas de microondas para la detección de tumores de cáncer de mamas. Esto también ha sido investigado. De hecho, cuando yo me estaba graduando de mi doctorado, pues mi asesor tenía esta idea de utilizar la tecnología que estamos desarrollando en el grupo pues, para desarrollar un método de diagnóstico de imagenología de bajo costo para detectar cáncer de mamas. Esto sería sumamente revolucionario si se implementa, porque significa que un hospital en África podría tener acceso a imagenología de alta resolución para detectar cánceres de mama antes de que causen la muerte de la paciente. Entonces, un sistema del estado del arte actual tiene una eficacia de detección de un 74%. Es decir, no va a detectar todos los tipos todos los cánceres, especialmente si son tumores pequeños, pero es comparable con una mamografía digitalizada que tiene una efectividad del 78%. Entonces, ahora quiero hablarles un poquito sobre las investigaciones en Panamá. Como dijo Doriana al principio, yo soy parte del equipo de la doctora Carmen Sáez Espadafora, en el que estudiamos métodos por microondas para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas, específicamente la malaria. En la primera imagen de la izquierda está en aquel entonces pues estudiante Kevin Chao, ahora ingeniero, hizo su tesis conmigo, y recientemente fue aceptado con una beca Senacid para irse a estudiar a Holanda, así que públicamente felicidades Kevin. El grupo, en especial en mi parte del proyecto, yo trabajo como co-investigador principal en las investigaciones, y es un esfuerzo que ocupa muchas instituciones. Por mi parte está la USMA, está Indicasat IP, está la Universidad Tecnológica de Panamá, ha participado el CENAME, financiamiento de Senacid, la Universidad Latina también está involucrada, y pues consiste en desarrollar dispositivos que permitan a los científicos, a los biólogos realizar sus experimentos, de poner microondas a parásitos de malaria. Pues hemos encontrado pues in vitro, en el portaobjetos y en viales pequeños, pues he encontrado una efectividad bastante elevada de apoptosis, de muerte de estas células, para que puedan pues usarse como un tratamiento, pero a niveles ya en vivo, que en la etapa donde estamos probando estos procedimientos con ratones. Todavía nos toca demostrar. Las cosas se complican muchísimo cuando uno pasa de un experimento in vivo de un experimento in vitro a un experimento en vivo. Y entonces estamos pues en ese reto constante de descubrir por qué los experimentos funcionan, por qué los experimentos no funcionan, y refinar nuestros prototipos, que son el que ven allí en el centro, es fabricado 100% en Panamá. Otros los mandamos a fabricar afuera porque no tenemos la capacidad de generación de circuitos de microondas. Pero en general toda la tecnología se está desarrollando acá dentro del grupo. Entonces ahorita mismo, como Kevin se va, estoy buscando estudiantes, así que si están en la USMA y están interesados, pueden escribirme al correo o pueden contactar a la dirección de la escuela directamente. Entonces quiero terminar pues con este video. Lo que ven allí es una uva cortada por la mitad y que se mete en un horno de microondas. Y cuando las uvas están justo en contacto, se genera plasma. Nunca he visto, a menos que hayan metido metal en el microondas, nunca han visto una cosa así. Pero nuevamente el canal Veritasium, al que les recomiendo que se suscriban, publicó esto hace muchísimos años, hace como 10 años al principio, y él pues pensó en una explicación. Pero la idea pues es que la uva es lo suficientemente, tiene el tamaño exacto para que se cree ese fenómeno a la frecuencia que trabaja el horno de microondas.
si usted mete una piña, no pasa. Si usted mete un mango, no pasa. Si usted mete cualquier otra fruta, no va a pasar. Es porque la uva tiene el tamaño justo que crea una resonancia dentro, que absorbe toda la onda, no libera absolutamente nada en forma de calor, y al poner otro objeto en contacto, pues se crean chispas y se crea plasma alrededor de la uva, y la energía se libera pues en forma de plasma. Entonces, lo que quiero que se entienda aquí es que estos estudios son sumamente, un reto muy grande de trabajar con microondas, porque muchos fenómenos que se observan en glass slide, en portaobjetos, no necesariamente se van a observar en una rata, porque tienen tamaños y propiedades distintas, y tampoco necesariamente se van a observar a nivel de la escala humana. Es probablemente porque se observan ciertos procesos cancerígenos en estudios en células, pero que no necesariamente se observan en humanos. Y tal vez estos estudios que detectan una pequeña probabilidad de que las microondas sean cancerígenas, pues no necesariamente puedan observarse un nivel significativo dentro del cuerpo humano. Entonces, como dije anteriormente, es un área sumamente dinámica, sumamente compleja, que tiene muchísimas preguntas, muchas preguntas más que respuestas. Y bueno, con eso quiero concluir, pues quiero darles un pequeño resumen. Vimos al principio los que pudieron conectarse por el Zoom antes del YouTube. Una pequeña reseña histórica en donde concluimos pues que la curiosidad científica debe ser el principio que guía la investigación, más que una aplicación, más que buscar un efecto adverso específicamente, especialmente para tecnologías de gran alcance. Dentro de tecnologías que impactan a la humanidad. O sea, si estamos lidiando con algo que tiene un alcance a todas las personas en el planeta, pues debemos saber, usted pensaría que debemos saber exactamente qué efectos tiene esa tecnología sobre el cuerpo humano, sobre nuestra salud y sobre la salud del ambiente. Y no lo es. Y hay mucho para investigar, como dije. Entonces, dentro de los efectos adversos, pues la radiación por microondas es posiblemente cancerígena, como declara la Organización Mundial de la Salud, con posibles efectos observados a nivel celular, molecular. Y en cuanto a aplicaciones, pues es un campo emergente y que tiene muchas aplicaciones y muchos estudios clínicos están en proceso. Así que sin más, pues quiero agregar pues que este tema incluso no se enseña, al menos en mi doctorado, pues yo nunca aprendí de los efectos adversos de las microondas o potenciales efectos no térmicos. Simplemente se creía que las ondas calentaban el tejido muscular, el tejido del cuerpo humano y ya. Y esa es la creencia pues, que se lleva, y hay una disciplina completa, aprendes cursos de desarrollo de antenas, desarrollo de circuitos, y nunca realmente se aborda este tema. Tal vez en las escuelas de biomedicina y en los programas de bioingeniería pues se aborden, no sé, los especialistas que estén en el área tal vez puedan compartir al respecto, pero sí, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su paciencia. Creo que me tomé mucho más de lo que pensaba hablar, espero no haberlos aburrido, y bueno, con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente presentación. De verdad que nos llevaste desde la historia, aplicaciones, y cosas que además con las que convivimos diariamente y no sabemos bien cómo funciona o qué efectos tienen sobre nosotros, ¿no? Sí. Yo nunca había oído hablar de lo que comentaste, el tratamiento térmico diatérmica, que está increíble. Y trabaja con malaria. Sí, y no había oído eso y yo como, wow. Pero además son cosas que hoy en día nos parecen loquísimas, pero a lo mejor nosotros también hoy en día estamos haciendo cosas locas que después no verán así, y eso es lo que ha ido haciendo que vayamos. Sí, definitivamente los métodos que se utilizaban hace un siglo, incluso en el siglo pasado, parecían métodos medievales, absolutamente medievales de tortura. O sea, la forma en que la medicina se trataba al inicio del siglo pasado, pues era una brutalidad. Sí. No se sabía absolutamente nada y estamos experimentando con cosas absolutamente locas. Sí.
Exacto. Sí, así que los tumores también por el uso del celular. Buenísimo también como para que sepamos que, bueno, ahí está ese porcentaje, tomemos conciencia con el uso de ellos, como dijo Carlos, algo Sí, con lo no que duerman con su vivimos celular, y no lo exacto, usen de esta forma. Los celulares no se inventaron para usarlo así. Eso lo que claro, simplemente hace es que eleva la potencia del celular porque está diciendo, ay, estoy en un lugar muy lejos, hay no me puedo comunicar con la torre. Entonces, el sistema automático de ganancia del celular lo que va a hacer es que va a aumentar su potencia al máximo para poder llegar a la torre. Y toda esa energía está siendo absorbida por el cuerpo. claro. Así es. Y es mucho peor, sí. Y también, bueno, cosas buenas como lo que vimos que posibles tratamientos para tumores, la parte Sí, de cosméticos, o sea, es todo un mundo, ¿no? Que sigue en sí. desarrollo. Así que muchísimas gracias. Esto ha sido súper útil para todos, conceptos básicos de física, matemática, aplicados a la vida diaria sí, y cosas que usamos como el microondas y un montón de cosas más Sí. diarias, ¿no? Así que Hay preguntas muchísimas del gracias público. y te voy a ir haciendo las preguntas que nos van llegando aquí por el Sí. chat. La primera es de la doctora Carmenza y pregunta, ¿qué intensidad utilizan las antenas de teléfonos celulares? Ok, excelente pregunta, Carmenza. He estado investigando sobre este tema. Me costó muchísimo porque yo quería inicialmente hacer una comparación de las diferentes tecnologías de celular, porque como mostré en una diapositiva, ha habido muchos cambios en la tecnología de celular y por lo tanto ha habido, yo asumía pues que habían habido cambios de, de, de niveles de potencia, asumiendo que las tecnologías nuevas pues utilizan mucha menos potencia que las tecnologías anteriores. Te doy la gráfica ahorita mismo, pero la respuesta no es sencilla. La respuesta inmediata que te puedo dar es que pues se asume que cumplen con los límites ocupacionales establecidos por normas internacionales. Toda la radiación de las fuentes de celular pues se asume que está dentro de los límites ocupacionales. Me parece que la SEP debería estar a cargo de garantizar que la radiación de las torres cumple con las normas internacionales. No sé si hacen verificaciones técnicas in situ de todas las torres para garantizar pues, que los niveles se respetan. Pero ya como vimos en el experimento en donde se analiza la exposición al celular y cafeína, niveles muy bajos, ya digamos 136 veces más bajos que el límite recomendado, ya ves un efecto de cromosomas si tienes el teléfono pegado a la cabeza. Yo creo que más preocupación de la torre de celular es qué tan cerca usas el transmisor que tienes en la mano, dónde lo utilizas. ¿Me explico? Un equipo de Bluetooth ocupa, creo que son el orden de 100 miliwatts de poder de transmisión. Un equipo de Wi-Fi, pues, tiene una potencia de transmisión mayor y obviamente el de celular tiene una potencia de transmisión un poco más elevada. Te puedo mandar te debo la gráfica ahorita mismo, creía que la tenía, pero se me ha perdido ahorita mismo, así que te la puedo mandar al correo. Y la doctora Carmen dice que si puedes repetir cuáles son los rangos establecidos por las regulaciones internacionales o no lo dijiste. Sí, aquí, ¿Cuáles son los rangos? aquí están, aquí se ve, para que digamos, es una comparación relativa. Aquí están los ruidos de fondo a diferentes frecuencias. Aquí están el orden de las microondas. Estos picos que ves aquí son Wi-Fi y telefonía celular. Y acá están los límites. Este es el límite ocupacional, que es un poco más elevado en estaciones de radar, por ejemplo, en estaciones de transmisión. Y acá están los límites para el público en general. Relativamente, el ruido de fondo
o la densidad de potencia de las transmisiones que utilizamos en nuestros celulares, en los access points, ya está llegando al límite ocupacional establecido por límites internacionales. En el orden, en el eje vertical está el flujo la densidad de flujo de potencia en watts por metros cuadrados, y el límite internacional está en 1 watt por metro cuadrado. Eso quiere decir que lejos de la fuente, perdón, cerca de la fuente, digamos, te imaginas un área de 1 metro cuadrado, pues la densidad de potencia que penetra esa área debe estar en el orden de 1 watt por metro cuadrado, que es el límite internacional, digamos, para las microondas. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta de Librada Villarreal. ¿Tiene algún riesgo para la salud la nueva tecnología 5G? Correcto, es muy buena pregunta. De hecho, traté de buscar información al respecto. Si la información para tecnologías existentes todavía se reduce a estudios epidemiológicos buscando cáncer en la cabeza y no se encuentra, tal vez porque los efectos están en otro lado y se están haciendo las preguntas equivocadas, pues para 5G la información es casi nula. Lo que sí te puedo decir es que 5G va a elevar los niveles de transmisión en frecuencias más altas, o sea que vamos a ver más ruido en estas bandas en el futuro, y esa radiación ya no se trata como una radiación que penetra en el cuerpo humano a niveles como lo hace el Wi-Fi o la telefonía por celular. Es una radiación que ya se asemeja un poco más a una radiación superficial, pues se espera que niveles altos de señal pues, causen cambios superficiales en la piel, más que en otra cosa. Esto es hipotetizando un poco sobre el tema. Okay. Mario Pitti pregunta, ¿a qué se refiere o qué indica una clasificación 2B por parte de la OMS? Ok, la clasificación 2B de la OMS, pues ellos tienen una serie de rangos de calificaciones para potenciales sustancias o efectos cancerígenos. Entonces, 2B significa que es posible que cause cáncer, hay que tratar la tecnología con respeto, pero todavía no hay suficiente evidencia científica para decir las microondas causan cáncer, como decir los rayos X causan cáncer, la radiación ultravioleta causa cáncer. Lo más que podemos decir es que es posible que cause, no sabemos todavía, la tecnología celular tiene 30 años, los efectos de cáncer, tal vez la latencia de estos efectos sea mucho mayor de la latencia de un evento de cáncer causado por una explosión atómica. El cáncer tal vez te afecta, digamos, 10, 20 años después. Para telefonía celular todavía no vemos un efecto claro y tal vez se vea pues, en un futuro mucho más lejano o no se vea del todo. Se vean otros efectos, por ejemplo. Sabemos que todos esos daños de cromosomas, también los efectos en la barrera cerebrovascular pueden ser precursores de cáncer, pero no necesariamente son causados principalmente por la interacción de la microonda con el tejido humano. Okay. Jorge Castillo pregunta, ¿las radiaciones ionizantes son consideradas dañinas y que pueden causar cáncer, pero utilizándolas en las cantidades adecuadas pueden salvar vidas? Ahora bien, ¿qué cantidad de radiaciones se consideran dañinas y qué cantidades no? ¿Para la radiación ionizante o para la radiación no ionizante? No soy físico y no podría responder a esa pregunta para rayos X. Solo sé que las máquinas de rayos X usan niveles sumamente bajos y no te puedes tomar radiografía todos los días. Aún así. O sea, hay un límite de cuántas radiografías te puedes tomar en un periodo de un año. Eso se regula por una cuestión que se llama dosimetría, que básicamente era después de los primeros casos de síntomas en técnicos de radar. La investigación se enfocó en la dosimetría de la señal, de cuánta microonda era dañina para no causar efectos térmicos en el cuerpo. Ok, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta.
Sí. Ok, Armando Barzallo pregunta, ¿qué tan fuerte puede ser la radiación del Sol y cómo nosotros los seres humanos nos podemos dar cuenta que la radiación por el Sol que tomamos día a día puede ser dañina? ¿Habrá un sistema que nos Ok, ofrezca alguna detección de radiación? sí, de hecho hay un sistema de la Universidad de Panamá, entre muchos, ellos lanzan cada cierto tiempo avisos, pues si la radiación va a estar muy fuerte, pues es bueno verificar si vas a hacer actividades afuera, verificar con esta página. Creo que la buscas en Google, la encuentras, que es un sistema de monitoreo solar de la Universidad de Panamá de radiación ultravioleta y ellos constantemente están actualizando los niveles de radiación que están midiendo con los instrumentos que tienen en la universidad. Entonces, sí. Ok, Carlos, la doctora Carmenza dice, excelente presentación y me encantó tu interfase. Un placer oírte. Bueno, Carlos, Gracias. muchísimas gracias por tu presentación. De verdad que... ¿Qué tipo de estudiante buscan para el grupo? Uno como de la USMA digo, con intereses en microondas y que le haya ido bien en su curso de microondas con el profesor Ángel Arcia. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Ahora el presidente actual del capítulo de MB, Jonathan, va a decir unas palabras de cierre y luego al final les vamos a pedir si pueden prender sus cámaras para tomar una foto. Y ya cerramos la sesión por hoy. Pues muy agradecidas por esta súper presentación, Carlos. A la orden y bueno, quería antes de eso darte las gracias a ti porque desde que tenía una serie de papers pendientes para leer y la verdad es que al invitarme a este evento me forzaste a hacer la revisión que tenía ya pendiente desde hace mucho tiempo. Así que muchísimas gracias a ti por la invitación y la consideración para hacer la No. presentación. Mira, Cecia Garibaldo dice, excelente exposición. Gracias, gracias. Buenas noches, solamente quiero sumarme a los agradecimientos que ha dado Doriana, Carlos, por aportarnos toda esta información que has recabado a lo largo del tiempo y que ha sido, desde mi punto de vista, bastante productiva para todos, aprender un poco más, y esa es la idea y uno de los objetivos de EMB es que todos vayamos avanzando en cuanto al aprendizaje. También agradecer a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy, extender un saludo especial a otro miembro EMB, la doctora Carmen Espadafora, también por acompañarnos, y agradecer en especial a Doriana, nuestra moderadora el día de hoy, por apoyarnos en este sentido y llevar muy bien la conducción de este webinar. Nuevamente, Carlos, muchas gracias. Es un placer para nosotros tenerte aquí como parte del equipo que tratamos de mejorar un poco más los conocimientos que existan sobre las tecnologías en nuestro país. Pues nada, agradecerte y anunciar que tendremos nuevos eventos. Posteriormente estaremos a través de las redes sociales haciendo los respectivos anuncios, al igual que espero que nos acompañen. Así que cualquier consulta estamos a su entera disposición y seguimos adelante. Muchísimas gracias a todos. Doriana. Bueno, todos los que se animen a poner la cámara para tomar la foto final, y Carlos también. Importante que se vea Carlos. Ok, vamos a esperar un segundito que está la gente poco a poco prendiendo las cámaras y les aviso cuando vayan a tomar la foto para que sonríen.
aprovechando que estamos en casa y no tenemos mascarilla. Bueno, ok, todo el mundo a sonreír. Vamos a tomar la primera foto. Otra que entró Carlos. Vamos a tomar primero, como salen varias páginas, les voy avisando, ok. Todos sonrían. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y pues a Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Un gusto. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.